Llega una nueva Copa del Mundo y como toda Sudamérica, Contexto Crítico también se pone en modo mundial, pero más allá de ser unos apasionados por el fútbol, por el fuchibol, el balompié, la actualidad nos lleva a recorrer otros caminos informativos sobre Qatar 2022, el evento deportivo más controversial de las últimas décadas. Son muchas las manchas que ensombrecen a la competencia más esperada en el planeta fútbol, desde la designación sospechada de corrupción para un país sin historia futbolística y que hasta obliga a jugarlo en una fecha totalmente anormal, a la confirmación de las miles de muertes de trabajadores migrantes esclavos que se cobró la construcción de los estadios, hasta la violación sistemática de los derechos humanos de sus habitantes, especialmente de las minorías, la comunidad LGBT y las mujeres. Pero, antes de adentrarnos en los datos, te invitamos a que te suscribas al canal, le des un like al video y te sumes a la discusión dejándonos un comentario. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el lado oscuro de Qatar 2022 y comprender a qué se deben las reacciones adversas y hasta los llamados al boicot contra la Copa del Mundo FIFA que está ya a punto de comenzar. Bienvenidos al episodio número 3 de Contexto Crítico. Acompáñanos en la búsqueda de la respuesta al porqué. Desde el vamos, Qatar 2022 nació bajo un manto de sospechas. En 2010, el país del Golfo competía con Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Japón como sede para el Mundial que tendría lugar 12 años más tarde. Tras la votación de los 22 miembros ejecutivos de la FIFA, que lo confirmó como el primer país árabe en ser anfitrión de un Mundial, se acusó a Qatar de haber pagado $3,2 millones en sobornos para torcer la decisión a su favor. Y aunque una investigación de 2 años lo absolvió, las dudas en realidad nunca desaparecieron. Tal es así que el entonces presidente de la FIFA, el suizo Sepp Blatter, quien en 2015 tuvo que dejar su cargo tras el mega escándalo de corrupción en los contratos de televisación y derechos que incendió al ente rector del fútbol mundial, reconoció tiempo después que fue un error la designación de Qatar como sede. No hacía referencia a una posible votación turbia, sino lo que ya era obvio desde un comienzo. Le van a dar la organización de una Copa del Mundo a un país sin infraestructura futbolística y cuya fuerza laboral consiste en un 95% de trabajadores migrantes que son obligados a vivir en condiciones de cuasi esclavitud. A todas luces, Sepp querido, claro que fue un error. Y justamente ese dato es uno de los que más rechazo generó en aquel momento y que hoy es pilar de los boicots que surgieron alrededor del mundo. Una investigación de 2021 del diario británico The Guardian puso este tema en el centro de la escena. Allí se afirma con datos suministrados por las propias embajadas que más de 6.500 trabajadores migrantes oriundos de India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh han muerto en Qatar desde su designación. Esto significa que la construcción de 7 estadios, un aeropuerto, hoteles, rutas y hasta la ciudad donde se jugará la final se ha cobrado la vida de 12 trabajadores migrantes por semana desde 2010. Estas cifras escalofriantes, sin embargo, serían todavía peores, ya que por falta de información no incluyen las muertes sufridas por la gran cantidad de trabajadores que llegaron desde Filipinas, Uganda y Kenia. Además, estos números abarcan hasta mediados de 2020, mientras que los trabajos continuaron hasta bien entrado 2022. Por otra parte, hay gran cantidad de muertes consideradas naturales y sin relación con temas laborales por el gobierno catarí, como fallas cardíacas o respiratorias, pero que desde la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas señalan que se ocasionaron por el tremendo estrés sufrido por los trabajadores durante el calor extremo de los intensos veranos de aquel país. Teniendo en cuenta todos estos factores, se estima que la cifra real de muertes que se llevó la organización de esta Copa del Mundo a ya horas de su inicio ascendería hasta los 15.000 trabajadores. ¡Stop! Antes de avanzar con más herramientas para que no te vendan mentiras, si llegaste hasta acá es porque te gusta estar informado con datos, te gusta analizar, conocer el contexto de las noticias y la historia. Por eso, te invitamos a que le des un me gusta a este video, suscribirte al canal y darle a la campanita de las notificaciones. Así, entre todos, seguimos descubriendo el porqué del contexto crítico de las cosas. Ahora sí. Seguimos. Cámara. Todo este sufrimiento se podría haber prevenido si la FIFA hubiera elegido otro país como anfitrión. ¿Por qué? Porque siempre fue sabido que bajo su monarquía, en Qatar rige el sistema Calafa,
el cual niega casi todo derecho a los más de 1 millón de trabajadores que llegan desde otros países. Este sistema cruel, que recién fue apenas suavizado en 2020 ante las denuncias internacionales, convierte a los patrones en amos absolutos de sus empleados, ya que el inmigrante no podía llegar a Qatar, cambiar de trabajo o dejar el país sin un permiso explícito firmado por quien lo contrataba. Además, tal como denuncia la OIT, esto incluía, y en gran parte aún sigue siendo así según afirma Amnesty International, la confiscación de sus pasaportes, el atraso o no pago de salarios, extensas jornadas laborales y situaciones de violencias que, sin rodeos, pueden entenderse como trabajo forzado y tráfico humano. Ante este horror, Amnesty International ha llamado a la FIFA a que cree un fondo de compensación de al menos 440 millones de dólares para los trabajadores migrantes que hayan sufrido de abusos a sus derechos humanos durante los preparativos del Mundial. Los hinchas tampoco se quedaron callados y, sobre todo en Europa, las gradas han llenado de pancartas y banderas que denuncian esta atrocidad, una de ellas con una ecuación que estremece: 15.000 muertos por 5.760 minutos de fútbol. Vergüenza. También genera rechazo en todo el mundo que este país árabe rija su constitución bajo la Sharia, es decir, toda ley y el Código Penal se basa en una interpretación de esta ley islámica, mediante la cual se criminaliza la actividad sexual entre miembros del mismo género y por lo cual, según como se le aplique, toda la comunidad LGBT es punible de castigo con multas, condenas de hasta 7 años de prisión o incluso la posibilidad de pena de muerte. Un reporte reciente de Human Rights Watch alerta que las fuerzas de seguridad cataríes arrestan continuamente a ciudadanos gay, lesbianas y transgénero, llegando a forzarlos a realizar terapias de conversión que, todos sabemos, no es otra cosa más que tortura física y psicológica. Ante la ola de repudio que incluye a los capitanes de varias selecciones europeas que lucirán un brazalete con un corazón con los colores del arco iris y la frase One Love, desde el comité organizador han declarado, o más bien han amenazado, que todo visitante será bien recibido, pero que la homosexualidad es un daño cerebral, una enfermedad, y que todo integrante de la comunidad LGBT deberá respetar sus reglas y sus leyes. Por último, si no quedaba claro cuál es la postura catarí sobre las libertades individuales, su Comité Supremo ha anunciado en la previa al inicio de la Copa que castigarán con hasta 7 años de cárcel a aquellos extranjeros que tengan sexo extramatrimonial durante el Mundial e instó a los fanáticos a respetar las estrictas leyes conservadoras del país, advirtiendo contra las fiestas y los encuentros casuales durante el evento. Reconocidos futbolistas han expresado su desaprobación a esta Copa del Mundo. Selecciones han lucido camisetas denunciando estas violaciones e incluso Hamel, responsable de la indumentaria del elenco de Dinamarca, ha optado por entregar casacas monotono, siendo la alternativa totalmente negra en señal de luto, ya que no quieren que su marca sea visible en un campeonato organizado por un país que se jacta de no respetar los derechos humanos, y afirman: apoyamos a la selección de Dinamarca, no así a Qatar. Se acerca el pitazo inicial y todo futbolero con buen corazón se debe estar preguntando: ¿este será un mundial más? ¿Lo voy a seguir igual que siempre a pesar de que se celebre en un país que no solo comete crímenes contra los trabajadores, sino que además no reconoce ningún derecho a las mujeres, practica la lapidación, la tortura, persigue a la comunidad LGBT, condena a poetas y activistas a cadena perpetua y no permite la libertad de expresión? ¿Vos qué vas a hacer ahí frente al televisor con tu casaca puesta? ¿Cómo lo vas a vivir? Te leemos acá abajo en los comentarios. Y ya sabés, si te gustó, dale suscribir al canal, activa la campanita de las notificaciones, así no te perdés del contexto crítico que los medios siempre, pero siempre, te ocultan.